Hola, estimados estudiantes. Hoy nos corresponde dar una breve introducción a la unidad número 5, la integral definida y sus aplicaciones. Vamos a establecer una comparación entre la integral indefinida que ya dominan y la integral definida. Como bien dice su nombre, una está indefinida, no tiene límites, y la definida está propiamente enmarcada en un intervalo, en este caso cerrado, por eso está definida. Entonces, sería ver lo que se llama la definición de la integral definida. Está asociada a lo que sería el área, ¿verdad? Una superficie, aplicando lo que sería límite. Eso lo podemos ver en el tema número 1, ¿verdad? Página 5 de dicha unidad. Vamos prácticamente a ejercer lo que sería la ejercitación, ver cómo se aplica el teorema fundamental del cálculo, qué es lo que nos dice, qué es lo que podemos hacer. Y bueno, posteriormente veremos lo que sería la aplicación de esta integral definida, ¿verdad? Que sería en este caso a área de alguna superficie, área bajo curvas, ¿verdad? Entonces recordemos que tenemos la integral indefinida y que la denotamos integral de f en x con respecto a dx. Bueno, ¿cómo vamos a denotar la integral definida? La integral definida, como está acotada en un intervalo AB, ella está definida, está acotada en un intervalo AB, tenemos que la integral desde A, límite inferior, hasta B, límite superior, de una función con respecto a ¿quién? Al diferencial de X. ¿Ya? En este caso, cuando resolvemos la integral, tenemos f en x más una constante de integración. Cuando calculamos la integral con las reglas que vamos después a recordar, calculamos la función, ¿verdad? La integral, pero quitamos la constante y vamos a indicar que debemos evaluar, ¿verdad? El límite primero superior y después el límite inferior. Nos quedaría en este caso f evaluado en b menos f evaluado en a. ¿Ya? En eso se establece la diferencia entre la integral indefinida y la integral definida. Integramos, aplicamos las propiedades de integración, agregamos la constante de integración. En la definida integramos y debemos hallar la diferencia entre la evaluación del límite superior menos la evaluación del límite inferior. Eso no nos da lo que sería el teorema fundamental del cálculo. Entonces, vamos a ver lo que sería un ejemplo para ello. Dice, calcule las siguientes integrales. Inciso A, integral de 0 a 3 de la función x cuadrado con respecto a x. Y un inciso B nos pide calcular la integral desde 2 hasta 3 de la función polinómica 2x a la 2 menos 4x más 10 con respecto a x. Entonces, procedemos a integrar. La integral de la potencia se le suma 1 al exponente y ese resultado también se pone en el denominador. Nos quedaría x a la 3 entre 3. Evaluado, esto nos indica que debemos evaluar
para el límite superior menos evaluamos también para el límite inferior. Entonces, tenemos, ¿verdad? Voy a evaluar primero para 3 y después debo evaluar ¿para quién? Para 0. Nos quedaría entre 3 y debemos sustituir los límites de integración. Se sustituye el límite superior menos la sustitución para el límite inferior. 3 a la 3 nos da 27 entre 3, menos 0 entre 3 nos da 0. Resultado final de la integral nos da 9. Y en eso consiste calcular integrales definidas. Integro, posteriormente sustituyo para el límite superior menos sustituyo para el límite inferior. Veamos en este caso una función polinómica. Recuerde que la propiedad de suma y resta nos dice que integramos cada uno de los términos. Esto sería igual a, mantengo la constante, integro la función, me quedaría x a la 3 sobre 3. Menos, mantengo la constante, integra la función x a la 2 sobre 2. Mantengo la constante que es 10, integro la función, la diferencial, que nos daría ¿quién? X. Y este resultado lo debo evaluar primero para el límite superior y después para el límite inferior. En ese caso tenemos, ¿verdad? Abrimos los dos paréntesis que se estén restando, menos, indico que voy a evaluar primero para el límite superior y después voy a evaluar para el límite inferior. 2, después voy a sustituir, aquí puedo simplificar, 2 a 1, 4 a 2, me queda 2 al cuadrado más 10 por, sustituye el límite superior. ¿Quién es el límite superior? 3. Sustituye. Y sustituye también para el límite inferior, quedándonos sobre 3 menos al cuadrado más, y ahora sustituye el límite inferior que es 2 y efectúa las operaciones de cálculo, ¿verdad? Esto me queda 27 entre 3 me da 9, esto nos queda 18 y esto nos queda 30. 18 menos 18, en el primer paréntesis nos quedó 30. Vamos a ver en el segundo paréntesis, nos queda 2 al cubo es 8 tercios y 8 por 2 nos da 16 tercios. Esto nos queda 4 por 2 nos da 8 más 20. Todo eso, ¿verdad? Haciendo uso de la calculadora nos deja un resultado de 17.33 para un resultado final de 12.67. Y de esta forma estamos aplicando lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, que dice: primer paso, integro. Segundo paso, hallo la diferencia entre la evaluación para el límite superior menos la evaluación de ese resultado en el límite inferior. Y eso es cómo trabajamos, cómo calculamos la integral definida. Ahora, este procedimiento de cálculo de teorema fundamental lo aplicamos también a lo que sería área. Para este encuentro vamos a trabajar lo que sería área bajo la curva. En ese caso se nos pueden presentar dos momentos o dos casos: que lo que esté trabajando esté por encima del eje X o que esté la función por debajo del eje
X. Vamos a trabajar área bajo la curva. Seguimos en el tema 1 de la unidad para irle dando seguimiento. Subtítulo: área bajo la curva. Bueno, se me puede presentar dos casos. Un primer caso, que la función esté, ¿verdad?, por encima del eje X, y un segundo caso, que la función esté por debajo del eje X. Entonces vamos a proceder a realizar un ejemplo. Dice el ejemplo: calcule el área de la función acotada. Calcule el área de la función acotada, limitada, acotada por la curva f en x igual a x al cuadrado, me están dando la función, coma, el eje X y las líneas X igual a 1 y X igual a 3. Entonces, como primer paso debemos graficar la función, porque no sé en cuál de los casos estoy, si está por encima del eje X o está por debajo del eje X. ¿Ya? En este caso, que está por encima del eje X, esta sería la función f en X, este sería el límite A, este sería el límite B. ¿Y qué área es la que debo calcular? Bueno, el área que está limitada entre la función, el eje X y las líneas. Hay que sombrear el área. Ese sería el caso que está por encima del eje X. Y tenemos el caso, ¿verdad? Visualicemos cómo quedaría. Tengo el eje X, eje Y, pero la gráfica se encuentra por debajo, la función se encuentra por debajo del eje X. Está limitada por las líneas A y B. Entonces, el área que estoy calculando está limitada por el eje X, la función y los límites de integración. Hay una diferencia entre cada una a la hora de calcularla, porque cuando ella está por encima del eje X, tenemos que área es igual, esa superficie, área es igual a la integral desde A hasta B de la función con respecto a su diferencial, por encima del eje X. Cuando el área que estoy calculando está por debajo del eje X, se le antepone un signo negativo que indica que está por debajo. El área siempre es positiva, pero la posición es la que está indicando. Se le antepone un signo negativo y nos quedaría integral desde A hasta B de la función con respecto a X. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre es graficar para observar en qué posición está, si está por encima o está por debajo. Entonces, graficamos. Graficando. Para graficar, recuerde que debemos de tabular. La función que nos dan es f en x igual a x al cuadrado. La tabulación debe cumplir, ¿verdad? Lo que me interesa de la gráfica es este intervalo, el que está entre 1 y ¿quién? Y 3. Entonces, mi tabulación la voy a realizar para los valores, el área que me interesa. 1, 2 y 3. Sustituyendo 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9. Realizamos siempre un plano cartesiano con todas sus exigencias.
haciendo uso de papel milimetrado y colores. Entonces, trazamos el plano cartesiano, que debe ser equidistante, posición inicial, la misma distancia, 2, 3, 1 más, 2, 4, 6, 8, 10, porque no voy a contar de uno en uno. 2, 4, 6, 8, 10. Ubica los pares ordenados y con ellos obtenemos la gráfica de la función en ese intervalo. 1 y me desplazo hasta 1. Este es el primer par ordenado, 1 punto y coma, 1. El otro par ordenado sería 2 punto y coma, 4. El otro par ordenado sería 3 punto y coma, 9. Como ven, el 9 no está. Tengo que señalarlo. Está entre 8 y 10. Entonces nos desplazamos verticalmente hasta 9. Y el trazo, esta es la función f en x igual a x al cuadrado. Ahora debo señalar los límites. ¿Quiénes son los límites? Entre x igual 1 y x igual a 3. Entonces, entre x igual a 1 es el límite inferior y 3 es el límite superior. Trazo las líneas discontinuas que me delimita el área que yo voy a determinar. Esta es la superficie que voy a calcular. No debo ni de salirme. Entonces, área de esa región sombreada es lo que estoy calculando. Como ven, ya estoy visualizando, estoy observando que el terreno, la superficie está por encima del eje de las X. Entonces, ¿en qué consiste? Aplico el teorema fundamental. Área es igual a la integral. ¿De dónde a dónde? Desde A hasta B. ¿Quién es A? Límite inferior, 1. Límite superior, 3. De la función dada. La función dada es x al cuadrado con respecto a x. Procedo a calcular la integral de x al cuadrado. Nos queda x a la 3 sobre 3. Indico que debo evaluar para el límite superior y después para el límite inferior. Entonces nos quedaría primero para el superior, resto, después para el inferior. Nos queda x al cubo entre 3, x al cubo entre 3. Sustituye, el límite superior es 3. El límite superior es 3. Y el límite inferior es 1. Resultado final, nos quedaría área es igual 27 entre 3 nos da ¿cuánto? A 9 menos un tercio. Esto nos quedaría 26 tercios. 26 tercios, 8 punto ¿cuánto? 8 punto 324, nos queda 2, 8.66 aproximadamente, ¿verdad? Para darlo en las medidas. 8.66. Unidades, ¿de qué tipo? Cuadradas. ¿Por qué? Porque primero, no sé si está dado en centímetros, no está aplicado a la vida diaria, no está aplicado a extensión, a terreno, no está aplicado. Está solamente explicando procedimientos, unidades cuadradas. Y debemos constatarlo y ubicarlo. Observe que la extensión gráfica no es tan grande. Entonces no me podía dar 108. Resultado final, 8.66 unidades cuadradas. Se debe dar respuesta literal. Se escribe la respuesta literal. Respuesta, el área de la región sombreada, es de 8.66 unidades cuadradas. Vamos a realizar otro ejemplo, pero en este caso, para que ya quede explicado, ¿verdad?, los dos procedimientos. Vamos a borrar aquí.
Y como ven, el procedimiento es sencillo, hay que practicar, hay que ejercitar. Primer paso, graficamos, identificamos qué posición tiene, si está por encima o por debajo. Luego, aplicamos el teorema fundamental, señalamos en la gráfica la región que debemos de calcular. Vamos a ver el otro ejemplo, a redactarlo. Por aquí está la redacción. La redacción dice: calcule el área de la región acotada por la curva. Ejemplo 2. Calcule el área de la región acotada por la curva y igual a menos x al cuadrado, punto y coma, x igual 0, punto y coma, x igual a 3, punto y coma, y el eje X. Entonces, procedimiento, no sé qué posición va a tener esa superficie, debo de graficar. Primer paso, tabulamos y graficamos. Graficando, debemos tabular. En este caso, y es igual a menos x al cuadrado. ¿Qué valores debo de dar? ¿Cuáles son los límites? Los límites A y B. Mis límites de integración están límite inferior y límite superior. Entonces debo de darle los valores 0, digamos 1, 2 y 3. Sustituimos, esto nos queda 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado, 1. Con el signo negativo que tiene delante es menos 1. 2 al cuadrado es 4. Con el signo negativo nos queda menos 4. 3 al cuadrado es 9. Con el signo negativo nos queda menos 9. Entonces, realizamos el plano cartesiano. Eje X, eje Y. Tiene más valores hacia abajo. Entonces, la posición del eje X debo desplazarla hacia arriba porque los valores en Y son más negativos que positivos. Desplazo mi eje X para tener, ¿verdad?, más espacio hacia abajo, que los valores son negativos. 0, 1, igual distancia, 2, 3, 4. Igual distancia, voy a contar de 2 en 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ubica los pares, ubicamos los pares ordenados. 0, 0, primer par. Segundo par. Desde 1 me debo desplazar a menos 1, no está, lo debo de poner. Ese es 1, punto y coma, menos 1. De 2 me debo desplazar hacia menos 4. No le puse el signo negativo para indicar que está hacia abajo, pero aunque se ve. De 2 hasta menos 4. Y de 3 desplazarme hasta menos 9 no está, lo debo de ubicar. Como ya sé que es una parábola, ¿verdad? Esta es la función y igual a menos x al cuadrado. Identifico mis límites de integración. Este es a igual a 0 y este es b igual a ¿quién? A 3. Trazo mis rectas, sombreo la región. La región está limitada entre la curva, el eje X y las rectas paralelas. En este caso, pues nos dio que era un punto. Debe de sombrear el área que usted va a calcular. Al final ponemos cuánto nos da esa área. Identifico que está por debajo. Quiere decir que si está por debajo, se antepone un signo negativo delante del símbolo de integración. Entonces nos quedaría área es igual a menos. Ya saben por qué se pone el signo menos, porque el área que estoy trabajando está por debajo del eje X. Integral desde 0 hasta 3 de la función que es menos x al cuadrado con respecto a x.
Este menos se debe mantener ahí. ¿Cuánto me da la integral? Menos x a la 3 sobre 3. Y la debo evaluar primero para el límite superior y posteriormente para el límite inferior. Área es igual a menos, entonces voy a tener mis dos paréntesis, menos cuando evalúe para el límite inferior. Primero evalúo para el límite superior, menos evalúo para el límite inferior. Me queda menos 3 entre 3 menos a la 3 entre 3. Sustituye los límites. Límite superior 3. Límite inferior 0. Resultado final, me queda 27 entre 3 me queda menos 9. Y 0 entre 3 me va a dar 0. Área va a ser igual, menos 9 y 0 me vuelve a quedar menos 9. Y el menos que está adelante, menos y menos se convierte en positivo. Entonces el área va a ser igual a 9 unidades cuadradas. Debe venir a responder en el área 9 unidades cuadradas y se debe dar respuesta literal. En este caso, ¿verdad? Voy a retomar la utilizada. El área de la región sombreada es de 9 unidades cuadradas. Hasta ahí, pues, espero que ejerciten, dominemos, realicemos los ejercicios orientados. Ya quedó establecida la diferencia entre la integral indefinida y la integral definida. En este caso, para aplicarlo a cálculos de área, primer paso debemos de graficar. Segundo paso, ubicamos la posición del área que estoy trabajando. Si está por encima, es positiva. Si está negativa, se antepone un signo negativo delante del signo de integración. Eso es todo por este encuentro. Muchas gracias y bendiciones siempre.